8:17, continuamos en la ciudad y el mundo, vamos a más información. Le platico que un grupo de diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió unos 50 policías federales inconformes con su adhesión a la Guardia Nacional. Esto luego de que en la sesión de este miércoles, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, pidió un espacio ante la Asamblea para nombrar una comisión plural que escuchara a los inconformes. Y a su llegada a las instalaciones del Senado de la República junto a elementos de la Policía Federal este miércoles, el abogado Enrique Carpizo, quien representa a los inconformes, aseguró que no hay todavía un acuerdo con el gobierno federal y que aún hay al menos 8,000 uniformados que exigen una negociación. El abogado detalló que en el interior de la República hay cientos de policías federales que se están sumando a los reclamos sobre la inconformidad ante la entrada en funciones de la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal. Y ahora saludo esta mañana precisamente a Enrique Carpizo, representante legal de integrantes de la Policía Federal. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en la ciudad y el mundo. Muy buenos días, a sus órdenes. Bienvenido, platíquenos un poco más. Esta postura de una buena parte de los policías federales es que se les paguen las liquidaciones e indemnización. ¿Qué va a hacer al respecto el gobierno con estas peticiones? Bueno, mire, el diálogo con respecto a los inconformes realmente legitimados, pues está roto. El gobierno federal implementó una mesa que, a decir de los policías inconformes, es a modo, es una mesa prácticamente fraudulenta que única y exclusivamente se genera para efecto de adoptar aquellas peticiones que son acordes a los intereses de la institución. Sí. Y por eso es que la protesta o la manifestación que están haciendo los policías federales inconformes, pues se ha enardecido. Muy buenos días, lo saluda Alejandro Alfaro. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. ¿Por qué esta situación no avanza? Si hay mensajes por parte del gobierno federal diciendo que, bueno, pues no va a haber despidos, se van a respetar los derechos laborales. ¿Qué es lo que nos está bloqueando? Pues mira, es que volvemos al punto de un sistema de gobierno que por lo general ha sido hipócrita y que maneja un doble discurso. Ellos dicen ante medios de comunicación que no van a haber despidos, que no van a amedrentar a nadie, que no van a amenazar a nadie, pero en la práctica lo siguen haciendo. Y se tienen audios, se tienen documentos, oficios, etcétera, donde la Policía Federal está amedrentando a las personas con despedirlos si es que no se presentan a sus lugares de trabajo, cuando sabemos de antemano que el presidente de la República dio la orden de que no se les despidiera y de que no se les presionara por ejercer su derecho a la manifestación. No se pone en riesgo la seguridad nacional porque hasta ahorita son apenas 8,000 elementos los que están inconformes, no es toda la Policía Federal. Así que el riesgo latente de que pudiera agarrarse el gobierno para decir que esta manifestación está poniendo en riesgo a la sociedad, pues sería totalmente infundado. Entonces, usted dice, si hay acuerdos claros, sí, pues son acuerdos claros que nos han cumplido y que los compañeros de los policías, claro, están súper enojados porque dicen, nos están diciendo esto, pero en la práctica no lo están cumpliendo. Además de que los salarios de muchos de los policías federales que están ejerciendo o que van a pensar que ejercen o no su tránsito a la Guardia Nacional, están ganando algunos cero, porque todo su salario está invertido en créditos a la vivienda o préstamos personales, lo cual es inconstitucional, eso no lo debió de haber permitido nunca la institución, y están en ceros, no ganan absolutamente nada, y otros ganan alrededor de 50, 70 pesos, otros ganan 4,200 pesos mensuales, y así sucesivamente. Una serie de arbitrariedades que evidentemente están generando que los argumentos en que se basa la protesta pues sigan estando al tanto. Entonces, ¿es correcta esta versión que se daba a conocer de que en este acuerdo que anuncia hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, pues digamos que fueron disfrazados los líderes de los policías, que no eran realmente líderes, sino que pues fueron ahí como personajes a modo? Pues sí, porque de hecho los medios de comunicación son testigos, es pública la información. Cuando esa mesa de diálogo integrada por policías que, a decir de los protestantes, son a modo, pues les gritaron consignas, no les aceptaron la posibilidad de
de legitimar esos acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Abogado, ¿y qué va a pasar con los derechos laborales de todos estos elementos que, pues, al final del día, bueno, usted sabe más del tema, se podrían amparar a lo mejor, pero ¿cuánto tiempo tomaría, no, todo este proceso? Tomaría mucho tiempo. Estamos hablando de que un amparo por lo regular se resuelve en 6 meses, de ahí vienen las revisiones, de ahí viene todo un sistema de impugnación que podría llevar las cosas hasta 8, un año, y eso es yéndonos rápido. Por lo cual, nosotros, al menos yo, me ofrecí para un diálogo efectivo, no fraudulento, un diálogo certero, no de sonrisitas, no de cafecito y galletitas, sino de lo que es arreglar una situación que realmente está poniendo en riesgo la vida y la integridad de muchos de los elementos de la Policía Federal porque han sido amenazados. De hecho, hay una orden de juez federal en donde se ordena la suspensión de cualquier tipo de orden de privación de la vida, tortura o de la libertad de quienes ejercen su derecho a la manifestación. Entonces, valdría la pena el diálogo. Ellos solamente están pidiendo ahora 3 cosas. Sí. Cese real de amedrentaciones, que por más que lo digan en el discurso, en la práctica no lo están cumpliendo. Sí. Claridad de la relación laboral en el tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional, por una sencilla razón. Cuando pasan a la Guardia Nacional, los discriminan por obesidad, los discriminan por tener algún tatuaje en un lugar no visible del cuerpo, los discriminan por tener algún tipo de contagio grave en la salud, por ejemplo VIH, y todo eso la doctrina nacional o internacional en materia de protección a derechos humanos lo ha prohibido. Entonces ahora lo que quieren es que la autoridad se comprometa a respetar derechos humanos en esta transición. Y tercero, que los policías que no están de acuerdo aceptan la oferta del presidente de retirarse, pero no a través de un finiquito, sino de la indemnización. ¿Por qué razón? Porque los criterios violatorios de derechos humanos para la transición han sido puestos por parte del gobierno federal, y los responsables de cerrar la fuente de trabajo, por así decirle, denominada Policía Federal, no son los elementos de policía, sino el propio gobierno federal. Entonces, es arbitrario y es fraudulento que ofrezca un finiquito, imagínense ustedes, para policías que llevan laborando de 5 a 10 a 15 años, se les está ofreciendo cantidades que van entre los 3,000 y los 4,000 o hasta los 8,000 pesos. ¿Quién en su sano juicio puede aceptar una arbitrariedad de esa magnitud? Nadie. Y es una vergüenza que después de tantos años de servicio, de haber arriesgado su vida de esa manera, les ofrezcan esa cantidad, ¿no?, tan miserable. Así es, esa es la palabra, miserable. Abogado, ¿continúa la amenaza del paro nacional para este jueves? Bueno, mire, yo no lo vería como amenaza, sino como una consecuencia de haber violado derechos laborales, de haber violentado derechos humanos de múltiples de los policías, y pues evidentemente ellos están en protesta, ellos hacen llamado a la unión, ellos hacen llamado al diálogo, ellos hacen llamado a que se sigan sumando a su colectivo, y déjame decirles algo, cada vez el colectivo se sigue haciendo más grande. ¿Por qué? Porque la inconformidad está siendo verdaderamente grande. Otro de los detalles, y esto es un llamado a la sociedad, imagínense ustedes, si esto hacen con los policías, ¿qué podrían llegar a hacer con un ciudadano común y corriente? Por eso es que es bastante grave. Hay otro riesgo. Ustedes recuerdan cómo fue el origen de los Zetas. El origen de los Zetas se debió precisamente a un despido arbitrario de una élite del ejército que, al no tener trabajo y al quedarse sin hacer nada en etapa laboral efervescientemente activa, pues decidió sumarse a las huestes del crimen organizado. Hay un documental que no deben de perder de vista las autoridades del Estado mexicano, de La Jornada, en donde entrevistan a varios elementos quienes afirman que han sido tentados por la delincuencia organizada, quienes les están ofreciendo un salario y prestaciones sociales mejores que las que el gobierno les da a ellos. Ellos no han aceptado, ellos no quieren aceptar ese tipo de tentaciones, pero como ciudadano creo que estamos ante un riesgo latente. ¿Por qué? Porque hay familias de por medio y nadie en su sano juicio va en algún punto poner en riesgo a su familia, y si estamos en riesgo de que pueda darse de nueva cuenta el origen de otra organización, de otro brazo armado,
que no necesariamente será de los Zetas, pero ahora quién sabe cómo le irán a denominar. Y esto sería por culpa del propio gobierno federal, que se está cerrando a darles una indemnización o bien a establecer lineamientos claros de transición y no violatorios de los derechos humanos. Claro, abogado, bueno, esto que usted comenta es muy interesante, el hecho de que, bueno, se pasan por encima de los derechos laborales, se pierde cualquier tipo de antigüedad y con ello pues también, ¿no? Hay que recordar que lo que pagan pues es también muy poco, pero yo creo que eso también no sería justificación para que estos elementos pues pasaran a ser parte del crimen organizado, ¿no? Claro que no sería justificación, pero óigame, estamos en un país donde las necesidades se anteponen ante todo. Claro. Venir a apelar a valores, decirle, oiga, ¿qué prefieres, que tu familia se muera de hambre? Oiga, si por eso tenemos un alto índice delictivo. Así es, desafortunadamente es parte de lo que ha pasado en esta administración, estos despidos injustificados, la pérdida de cualquier derecho laboral. Créame que entendemos muy bien a estos elementos de la policía, entendemos estas demandas que tienen y esperemos que pronto con el diálogo, como usted menciona, pues lleguen a un acuerdo, ¿no? Y esto no se haga más grande porque, pues también digo, no sé, después de estas manifestaciones, después de haber tomado este centro de mando de la Policía Federal, ¿qué sigue para ustedes? Pues mire, para mí, yo quiero aclarar algo y qué bueno que me das la oportunidad de hacerlo. Sí. Yo solamente los asesoro y funjo como un observador en materia de derechos humanos. Sí. Observador para testificar y dar fe de que no están armados, sí, de que todo ha sido pacífico, de que en ningún momento han intentado violentar áreas de tránsito ni bloquear medios de comunicación, de tránsito, entre otras cosas, puertas principales, accesos principales, nada de eso. Las decisiones con respecto a qué van a hacer y cómo lo van a hacer las toma de manera directa el consejo del comité o del colectivo inconforme, ¿no? Ellos son los que toman las decisiones de qué hacer, a dónde ir, cómo hacerlo. Yo solamente les asesoro en cuanto a mi ofrecimiento, que sigue en pie, que no va a cambiar, sí, de conciliación y de diálogo. Abogado, un juez fijó hasta el 6 de agosto como fecha límite si la mayoría de los elementos pasan o no a la Guardia Nacional. ¿Nos puede hablar un poquito más de esto? Bueno, pues mire, si siguen los criterios violatorios de los derechos humanos, evidentemente va a ser muy difícil. Otro de los detalles es que los requisitos que le están imponiendo a la Policía Federal para pasar a la Guardia Nacional a veces son verdaderamente imposibles de cumplir, sobre todo por temas de naturaleza humana. Por ejemplo, altura. Otro de los detalles, edad. Otro de los detalles, condición de salud. Otro de los detalles, que ellos sí presentan un examen, pero los marinos y los militares no. Ok. Abogado, ¿algo más que nos quiera compartir? Solamente agradecerles la oportunidad de expresar la verdad en este medio de comunicación y decirles algo, aclarar algo muy importante. Sí. El gobierno federal está minimizando la protesta de estos elementos porque dice que son muy poquitos, que son insignificantes. Quiero reiterarle al gobierno federal que las violaciones a los derechos humanos y su respeto o el respeto efectivo de los derechos humanos no depende del número de personas a las que se le viole. Bastará una sola persona a la que se le viole un derecho humano para que pueda defenderse y el Estado mexicano responder conforme a derecho. Eso de estar minimizando que porque son poquitos entonces no tienen por qué respetarlos, el que si porque son poquitos entonces no tienen por qué proteger sus derechos y garantizar su dignidad, es una falacia y es verdaderamente algo no aceptable por la sociedad, que no debe de ser aceptable por la sociedad. Es una aberración, totalmente de acuerdo con usted, abogado, aunque sean 2 o 3, 4 personas, creo que sus derechos laborales, sus derechos humanos se tienen que garantizar a toda costa, ¿no? Es parte del Estado democrático en el que vivimos. Así es, no importa el número, sino la infamia que comete el gobierno y este tipo de aberraciones, retomando su palabra, pues verdaderamente son caóticas para un México que nunca habíamos tenido. Un México que al día de hoy cada vez se vuelve más insoportable y las renuncias de los funcionarios federales lo dice todo. Además de que estamos a punto de entrar en una debacle económica a la que México nunca se había enfrentado, al menos en los últimos años. Abogado Enrique Carpizo, representante legal de la Policía Federal, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si nos lo permite, lo estaremos buscando más adelante. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más.